César, Augusto, Tito, Flavio, Domiciano, Señor del Imperio Romano, me proclamo ante esta asamblea divina. Es la venida del reino del único y verdadero Dios, Domiciano. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en este inicio de las lecciones del estudio del libro del Apocalipsis. Con estas palabras de Léon Bloy, el escritor francés, comentaba que era mejor leer el Apocalipsis para saber las noticias. Empezamos esta serie de videos en los cuales queremos mostrar las verdades que el Señor tiene para nosotros allí. La Mishnah cuenta la historia de 4 sabios famosos que entraron en el Pardes, el paraíso místico de la visión apocalíptica. Sin embargo, ninguno de ellos sobrevivió a esa experiencia. El primero de ellos murió inmediatamente, el segundo perdió la fe y el tercero enloqueció. En cuanto al cuarto, dice la Mishnah, se proclamó como el Mesías. Es bien interesante lo que podemos analizar, lo que podemos ver allí. Alguien en cierta ocasión dijo que o el Apocalipsis encuentra a un hombre loco o simplemente lo vuelve loco. Desde David Koresh en los Estados Unidos, Shoko Asahara en el Japón o Luke Jauret en Europa, hasta todos los místicos que han habido, que todavía se apresuran a ir a Jerusalén a fin de hallar al Mesías o para ellos mismos declararse el Mesías. El Apocalipsis es un concepto bien interesante. Esto ha inspirado a muchas personas a escribir grandes libros, incluso también ha inspirado a muchos desequilibrados, ha provocado grandes delirios. El Apocalipsis está rodeado de un halo de muerte, de fatalidad, de temor. A veces el temor ha llegado a ser paralizante, tan paralizante que algunos ni siquiera soportan pensar en él, en el Apocalipsis. ¿Qué se imagina usted cuando escucha la palabra Apocalipsis? Veamos este corto video. Fuego del cielo, terremotos, bestias monstruosas, dolor, angustia y muerte. El Apocalipsis, el libro que cierra la Biblia entera, abunda en estas imágenes. Para el común de la gente, lo apocalíptico se ha vuelto sinónimo de horribles castigos, fin del mundo y absoluta y definitiva desesperación. Bueno, eso es lo que algunos podrían pensar, ¿no? Por lo tanto, antes de empezar el estudio del libro del Apocalipsis, necesitamos asegurarnos que lo estudiemos como Él quiso que fuese en su momento. De ahí la importancia de sus primeros versículos. Ante todo, y antes de empezar a acercarnos al Apocalipsis, debemos recordar que el autor del Apocalipsis es un judío, no es un católico, no es un cristiano, no es un evangélico. Es un judío con un nombre judío, con un nombre hebreo. Su nombre es Joanán, que traduce Yahvé es misericordioso. Ahora, ¿cuál de todos los Joanán de la época podrían haber sido el autor del libro del Apocalipsis? Igual es el nombre de varios antiguos rabinos famosos que encontramos, como Joanán ben Zakkai del siglo I o Joanán, el fabricante de sandalias del siglo II. En el Nuevo Testamento hay varios personajes con este nombre. Está, por ejemplo, Juan el Bautista, Juan, el hijo de Zebedeo, que fue uno de los 12. Está Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, de cuyo libro él es el autor, y que es otro, que hay uno que es el pariente del sumo sacerdote Anás. Evidentemente que el escritor del Apocalipsis no podría ser Juan el Bautista, porque él murió antes de la crucifixión de Jesús.
Tampoco es razonable suponer que fuese el pariente de Anás, ya que no hay ningún indicio de que se hubiese convertido al cristianismo. Tampoco podría ser Juan Marcos, que es el autor del libro de Marcos, porque el vocabulario que se utiliza allí y el enfoque que se le da al segundo evangelio, el cual lleva su nombre, son completamente diferentes a los del Apocalipsis. Además, no se sabe de nadie en la iglesia primitiva que haya atribuido el Apocalipsis a Marcos o a Juan Marcos. Así pues, Johanán probablemente sea de la misma persona que escribió el Evangelio de Juan. Johanán ben Zebedeo, hermano de Jacobo y el discípulo amado de Jesús. En realidad, todos los escritores cristianos, hasta mediados del siglo III, en cuyas obras existentes hoy se menciona ese tema, atribuyen el Apocalipsis a Juan, el apóstol. Esos escritores, los padres de la iglesia primitiva, que no fueron discípulos, pero que conocieron a los discípulos, o tuvieron mucha cercanía con personas que conocieron a los discípulos, están allí como por ejemplo Justino Mártir, Ireneo de León, Tertuliano, Hipólito de Roma y Clemente de Alejandría. Nosotros podemos ver el lugar donde estaba Juan en ese momento cuando escribió el Apocalipsis, en la isla de Patmos. Era una pequeña isla de 26 kilómetros cuadrados, rodeada por el mar Egeo. A propósito de esa palabra mar, vamos a verla mucho allí en el Apocalipsis, 25 veces para ser exactos. Esa palabra que muestra lo que en muchas ocasiones es los cimientos de los pies del Señor, la talaza, el mar. Es en este contexto que está escrito el libro del Apocalipsis, cuando Domiciano se declaró Dios supremo. Era una costumbre romana subir los césares después de muertos a la calidad de dioses. Pero Domiciano lo hizo en vida, como lo pudimos ver al principio de este video, y era algo bien interesante y fuera de lo común. Finalmente, en ese contexto es que vemos escrito el Apocalipsis, y en ese contexto, bien interesante, es que vemos también, y vamos a analizar el versículo 10 del capítulo 1. Es un contexto dado dentro de lo que es la política de ese momento exacto, la religión de ese momento exacto, y todo lo que pasaba cuando se escribió el libro del Apocalipsis. El emperador Domiciano manda freír vivo a San Juan Apóstol, pero Dios lo protege y Juan sale milagrosamente vivo de la gran olla. Como se pudieron dar cuenta, Domiciano intentó matar a Juan el Apóstol por medio de aceite hirviendo, de meterlo en una olla gigante y fritarlo vivo allí. Sin embargo, por la gracia de Dios, no le pasó absolutamente nada. Esto hizo que Domiciano le cogiera cierto temor, cierto pánico, y lo desterró a la isla de Patmos. Allí podemos entonces empezar a leer desde el capítulo 1, versículo 1 de nuestras Biblias. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Lo primero que podemos observar es que toda la revelación emana del Padre. El texto nos dice que la revelación es de Jesucristo, tanto en el griego como en el español. Estas palabras pueden significar que el Apocalipsis es una revelación que se origina en Jesús o que lo revela a Él. Pero el contexto indica que la revelación tiene que ver más con acontecimientos que ocurrirán durante los días finales de nuestra era, de nuestro mundo. Eso lo podemos ver cuando dice que Jesús dio la revelación para manifestar las cosas que han de suceder pronto. La lectura sigue diciendo que fue para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Esa palabra siervos, hay dos palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento.
La primera es diáconos, que es precisamente un servidor, y nosotros la conocemos como diáconos. Y la segunda es doulos. El apóstol eligió la segunda palabra, doulos, que quiere decir esclavo. Es decir, él se esclaviza, él es un esclavo de Jesús, pero no está obligado como esclavo, como nosotros lo conocemos, a hacer las cosas, sino que se esclavizó a sí mismo por amor a Jesús. Decidió dejar de ser un diáconos para convertirse realmente en un doulos y ser un esclavo de Jesús a causa del Evangelio. Por amor a Jesús, vuelvo y lo repito. Y sigue diciendo el texto que la envió por medio de su ángel. La palabra ángel realmente nosotros le tenemos mucha mística, porque siempre que hablamos de ángeles nos imaginamos seres con alas o al menos 2 alas y apareciéndose allí, etc. Puede suceder, claro, pero la palabra ángel realmente viene del griego ágilos, que significa mensajero. Es decir, cualquiera que lleva un mensaje dentro del griego es un ángel. El que lleva el mensaje, el mensajero, es un ángel. Los ángeles, de todas maneras, frecuentemente cumplen funciones de ser portadores de revelaciones divinas. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Daniel 8:10. Y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. En el capítulo 9, versículo 21, también dice exactamente lo mismo, o más o menos parecido. En el 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, aquí estamos hablando de un ser que realmente está allí, un ser que es mensajero de parte de Dios, como en Lucas 1:19, por ejemplo, que lleva también otro mensaje y se lo entrega a María, la madre de Jesús. Creo que ustedes conocen ese texto de memoria o por lo menos saben de qué estamos hablando justo ahora. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte, a darte buenas nuevas, en la salutación, a María. Y en el versículo 26 podemos observar que dice: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, ¿ok? Etcétera. Ahí podemos seguir observando. Así que este ángel que nosotros tenemos acá en este momento ha sido identificado también con Gabriel, de acuerdo a lo que hemos leído en este momento. El texto nos sigue diciendo aquí en adelante, en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra bienaventurado viene del griego makarios. Es una palabra que para mí está mal traducida, porque una verdadera traducción, una mejor traducción sería feliz. Es una traducción más asertiva. Lo que pasa es que nuestras traducciones, nuestras Biblias, cuando fueron traducidas del griego al español, pues simplemente se vieron afectadas también por el traductor, por su pensamiento del momento, por la situación religiosa que había, por su situación política, y utilizó la palabra bienaventurado, que realmente se debiera utilizar, en este caso sería feliz, como en Lucas 11:28, cuando el Señor está allí dando un sermón y expresa lo siguiente. Lucas 11:28. Dice: Jesús dijo, antes bien, bienaventurados. Es la misma frase que estamos viendo acá, bienaventurados. Los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Otras traducciones que son más apegadas la describen como feliz. Feliz el que escucha la palabra y la pone en práctica. Esa sería la verdadera traducción de Macarios. Dentro del texto que estamos viendo, que es el versículo 3, bien interesante, hay 3 verbos que se desglosan ahí y dice: bienaventurados o feliz el que lee, los que oyen y guardan.
tres textos que estamos viendo allí, tres verbos, perdón, que estamos viendo allí. El primero está en singular y los otros dos están en plural. El texto dice, el que lee, como en Lucas 4:16, hablando de Jesús, vino a Nazaret donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Este es un derecho que se le da a todo varón judío. En Lucas 2:41 al 47 vemos que Jesús ejerce ese derecho por primera vez cuando cumple 12 años. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús ejerciendo por primera vez a los 12 años el derecho como varón de poder tener un lugar de referencia dentro de la escritura que se escogía en ese momento para leer en público. Esos cultos que se hacían, esos escritos sagrados, era un culto colectivo. El segundo verbo que encontramos, lo encontramos en plural, los que oyen. Lo primero que podemos notar es que el que lee tiene una audiencia, los que oyen, ¿ok? Entonces se está haciendo esto. Esta palabra, los que oyen, nos hace recordar a nosotros a Deuteronomio 6, del 4 al 9, que es la Shema, cuando se le dice al pueblo, escucha, oh Israel, y llama la atención a la práctica de adorar a Dios. O sea, los miembros de la iglesia. Entonces podemos notar que no solamente hay un lector en cada iglesia, pero también hay muchos que oyen lo que se lee. La bendición que acompañaba la lectura del Apocalipsis en las 7 iglesias de la provincia romana de Asia pertenecen a todos los cristianos que leen este libro con el deseo de comprender más profundamente las verdades que allí se registran. Algunos consideran que el Apocalipsis no es una profecía. Sin embargo, el texto nos dice que sí es una profecía. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Ok? Entonces sí es una profecía. La evidencia textual establece que el libro del Apocalipsis puede ser llamado acertadamente una profecía en el sentido más estricto porque es una predicción de acontecimientos futuros. Y el tercer verbo que nosotros encontramos allí, que está en plural, el segundo verbo en plural, el tercer verbo que se encuentra, es guardar, los que guardan, es decir, los que hacen caso. Hay algo bien interesante y quiero comentárselo a ustedes, porque en Mateo, en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 24, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso lo vemos ahí. Vemos que guardar es sinónimo de hacer caso, de ponerlo en práctica. Ese mismo texto de oír o de escuchar, que fue el que comenté en Deuteronomio 6, del 4 al 9, y voy a buscarlo acá para leerlo textualmente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el hebreo diría Shema Yisrael, Adonai Eloheinu,
Adonai Echad. Esa palabra oír, Shema, tiene mucho que ver con guardar, con hacer caso, con escuchar, con entender, con obedecer. Ese es el sinónimo de la palabra y es el contexto que está utilizando el apóstol Juan dentro de su escrito de Apocalipsis en el versículo 4, en el versículo 3, perdón, del capítulo 1. Entonces, podemos ver que debe ser feliz el que lee, el que está dando la palabra, los que están escuchando esa palabra, ¿cierto? Y los que están guardando esa palabra, los que están haciendo caso de esa palabra. Y la razón que se nos da a nosotros para ello es que dice, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, ¿a qué hace referencia? Según Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Es decir, el texto de Apocalipsis 3 nos está diciendo que todo lo que va a ocurrir es para que Cristo venga por segunda vez. Quiero comentarles que me guardé algo para el final, algo bien interesante, que es con la forma como empieza el capítulo 1 en el versículo 1. El versículo 1 comienza diciendo la revelación. Me lo guardé al final porque me pareció muy importante dejarlo para este momento. La revelación, en el original griego, la palabra traducida como revelación es apocalipsis. Y ella, a su vez, esta palabra está formada por dos palabras. La primera es apo, que significa apartar, correr, dejar, alejar. Y calupsis, que significa velo, que significa cortina. Es decir, podemos entonces traducir apocalipsis como un descubrimiento, correr el velo. ¿Cuál velo? El libro del Apocalipsis es el descubrimiento de las últimas cosas o los últimos acontecimientos. La verdad que contiene nos llega no por descubrimiento humano, sino por una revelación divina. Las revelaciones que empezaron en los secretos del libro de Daniel, en Daniel 12, 12 y 13, bienaventurado, volví, dice, el que espera y llegue a 1335 días. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y en el versículo 4, que fue el que yo les dejé a ustedes, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pero lo que sí podemos decir es que el Apocalipsis es la llave maestra de las profecías del Antiguo Testamento y es la continuación del libro de Daniel, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 1:3. Nos vemos en el próximo video. Vamos a hablar acerca de las 7 iglesias. Vamos a analizar el mensaje a cada uno de ellos, empezando por la iglesia de Éfeso, que es la iglesia donde, o es el sitio, la ciudad donde está precisamente Patmos, la isla prisión del apóstol Juan. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Las 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea.